Bienvenido a este revelador viaje que detalla el inicio de una de las empresas tecnológicas más influyentes e innovadoras del mundo, Apple Incorporated. Nuestra historia comienza con un hombre y su visión, Steve Jobs, y la génesis de la empresa Apple. Nacido el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California, Stephen Paul Jobs fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja armenia. Si bien Steve era un renombrado innovador y empresario, sus padres biológicos eran Abdul Fattah Handali, un profesor de ciencias políticas sirio, y Joan Schieble, la mujer con la que Handali se casaría más tarde. Adoptado al nacer, Jobs creció en Mountain View, California, dentro del área ahora conocida como Silicon Valley. Cuando era niño, Jobs mostró un gran interés por la electrónica, y frecuentemente participaba en proyectos de este tipo con su padre. Su pasión lo llevó a hacerse amigo de un técnico en electrónica local, quien rápidamente reconoció la inteligencia de Jobs y su potencial en el campo. Fascinado por la tecnología y personas visionarias como Edwin Land, cofundador de Polaroid Corporation, Steve Jobs ingresó a Reed College en 1972, pero abandonó después de solo un semestre, incapaz de justificar el costo de la matrícula para sus padres adoptivos. Sin embargo, Jobs todavía auditó varios cursos que atraían sus intereses, incluido un curso de caligrafía que citó como profundamente influyente en su trabajo de diseño posterior. Steve Jobs luego se embarcó en un viaje espiritual, incluso viajando a la India en busca de la iluminación. Fue durante esta época introspectiva que Jobs formuló sus sueños de lograr cambios en el mundo mediante el desarrollo de innovaciones tecnológicas innovadoras, un espíritu que definiría la empresa que fundó más tarde, Apple. Al regresar a los Estados Unidos, Jobs cofundó Apple Computer, Incorporated, con su amigo Steve Wozniak, en el garaje de su casa familiar. El dúo, inicialmente simplemente aficionados, creó la primera computadora Apple, la Apple I, diseñada y construida a mano por Wozniak, y mostrada públicamente por primera vez en el Homebrew Computer Club. Un minorista local encargó 50 unidades, comenzando su viaje hacia un negocio. Cuando Apple Computer, Incorporated encontró el éxito comercial, Jobs condujo simultáneamente a la empresa hacia sus visiones. Estas inclinaciones fueron evidentes en el sucesor de Apple I, el Apple II, que tuvo un fuerte impacto en la informática personal y empresarial. Impulsó las ventas de la compañía a cientos de millones de dólares, estableciendo a Apple como una fuerza floreciente en la industria tecnológica. Sin embargo, a pesar de su rentable empresa, surgió tensión entre Jobs y John Sculley, a quien el propio Jobs había reclutado para la empresa como director ejecutivo. Esta rivalidad culminó en la ahora infame lucha de poder de 1985 que desarraigó a Jobs de Apple. Sin inmutarse, Jobs dio varios actos de fe en los años posteriores a su partida forzosa. Empleos, sin inmutarse por la adversidad, invertidos en Pixar Animation Studio. Bajo su dirección, Pixar creó varias películas de talla mundial, incluida Toy Story, que fue el primer largometraje creado íntegramente con gráficos generados por computadora. Este éxito, sumado a la lucha por introducir computadoras innovadoras durante su mandato en Apple, hizo que Jobs regresara a la empresa que cofundó. A su regreso a Apple, la empresa estaba pasando apuros económicos y casi al borde del colapso. Jobs comenzó su misión de rescate eliminando empresas no rentables, arruinando una serie de audaces proyectos de PowerPC en favor de una renovada concentración en Macintosh. El iMac, presentado en 1998, fue el primero de esta línea concentrada de productos que combinaba estilo y sustancia. Tras el gran éxito del iMac, Jobs siguió adelante con el desarrollo de dispositivos innovadores e innovadores. En 2001 llegó el iPod, el reproductor multimedia personal de Apple. Este fue un momento decisivo para Apple, con la popularidad del iPod disparándose, revolucionando la industria de la música, y allanando el camino para el consumo de medios digitales portátiles. El lanzamiento del software de música iTunes en 2003 dio más profundidad al éxito del iPod, permitiendo a los usuarios comprar canciones digitalmente y organizar sus colecciones de música. El iPod dio forma a la identidad de Apple como un gigante tecnológico pionero que diseñó productos estéticamente agradables y fáciles de usar de calidad inigualable. Habiendo afectado con éxito el cambio en la industria de la música, Jobs dirigió su mirada hacia el mercado de la telefonía móvil, una medida que dio origen al icónico iPhone. Lanzado en 2007, el iPhone revolucionó el mercado celular, estableciendo efectivamente nuevos estándares para los teléfonos inteligentes. El lanzamiento del iPhone fue un momento decisivo para Apple, convirtiéndola en una de las empresas más valiosas a nivel mundial. La interfaz fácil de usar del dispositivo, su diseño elegante, su potencia de procesamiento inigualable y una serie de características diversas alteraron significativamente el panorama de las telecomunicaciones móviles, lo que significó la perdición para muchas empresas de tecnología y comunicaciones que no lograron mantenerse al día con el rápido ritmo de Apple. En 2010, Apple incursionó en el ámbito de las tabletas con iPad. Este dispositivo, que cuenta con una pantalla ampliada similar a la del iPhone, amplió aún más la participación de Apple en el mercado de electrónica de consumo. El mandato de Jobs en Apple se vio limitado por su batalla contra una forma rara de cáncer de páncreas.
A pesar de su mala salud, se mantuvo diligente, presentando a Siri, el asistente personal inteligente de la compañía, y supervisando el desarrollo de dispositivos innovadores, en particular el Apple Watch 2015, un dispositivo que fusionó tecnología con funciones de monitoreo de salud de una manera innovadora. Tras el fallecimiento de Steve Jobs, Tim Cook asumió el cargo de director ejecutivo en 2011. Bajo su liderazgo, Apple consolidó su posición como empresa tecnológica líder, manteniendo su tradición de producir dispositivos icónicos. Entre ellas se encuentra la ilustre serie iPhone, que establece continuamente nuevos puntos de referencia en tecnología y diseño de teléfonos inteligentes. Complementando el éxito estratosférico del iPhone están la App Store de Apple, y el desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones innovadoras. La App Store comenzó con solo 500 aplicaciones en 2008, desde entonces, se ha convertido en un mercado en expansión, y bullicioso que alberga más de 2 millones de aplicaciones, y genera miles de millones en ingresos para los desarrolladores de aplicaciones y la propia Apple. Hacia el final de la narrativa, somos testigos del cambio de Apple hacia los servicios, en particular el servicio de transmisión Apple Music e iCloud, un servicio de almacenamiento y computación en la nube. E incluso cuando la empresa obtuvo aplausos con sus productos de consumo, no estuvo ciega a sus responsabilidades sociales corporativas, y se esforzó por ser una institución respetuosa con el medio ambiente. Hoy en día, Apple continúa a la vanguardia de la innovación tecnológica, cumpliendo la visión de Steve Jobs de democratizar el acceso a tecnología de punta, y capacitar a las personas para pensar diferente. La narrativa de la larga e histórica evolución de Apple es un estudio de caso convincente sobre emprendimiento, resiliencia y visión. Finalmente, este viaje refuerza aún más que, entre las innumerables empresas que han ido y venido, Apple realmente ha resistido la prueba del tiempo. Desde sus humildes comienzos en un garaje hasta convertirse en un potente símbolo del poder tecnológico, Apple, a través de la prueba y el triunfo, ha dejado una huella imborrable en la crónica de la tecnología global. A medida que llegamos al final de la historia de Apple, nos quedamos con un profundo sentido de comprensión. Vemos el viaje de una entidad que comenzó con una idea, luchó contra reveses y traspasó los límites de las posibilidades. Dentro de las líneas de esta narrativa se encuentran ricas lecciones para cada individuo y para nuestra sociedad en su conjunto. La historia de Apple subraya el poder de la perseverancia, la visión creativa y el compromiso inquebrantable de crear algo extraordinario. Apple nos enseña a innovar de manera constante e implacable. Nos recuerda que debemos perseguir incesantemente nuestros sueños, hacer mella en el universo y traspasar los límites más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Mientras miramos hacia el horizonte de un mundo en constante evolución, Apple sigue empujándonos a imaginar, crear e innovar. En medio de avances significativos y desafíos continuos, Apple nos infunde el coraje para avanzar, crear y revolucionar. Para citar el legendario comercial Think Different de Apple, aquí están los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, las clavijas redondas en los agujeros cuadrados, los que ven las cosas de otra manera. No les gustan las reglas. Y no respetan el status quo. Puedes citarlos, no estar de acuerdo con ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Lo único que no puedes hacer es ignorarlos. La historia de Apple es de hecho un testimonio de la visión, y la audacia que transformaron las esporas de la imaginación en pantallas de la realidad. Desde una revolucionaria empresa de informática hasta un punto de inflexión en la revolución de la música, los teléfonos inteligentes y lo digital, Apple Incorporated continúa, literalmente, redefiniendo la vida humana en el siglo XXI. En palabras atribuidas al icónico cofundador de Apple, Steve Jobs, su trabajo ocupará gran parte de su vida, y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que cree que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como ocurre con todos los asuntos del corazón, sabrás cuándo lo encontrarás. Y esa, en resumen, es la tradición de Apple, una historia de innovación implacable y dedicación apasionada, que personifica lo que significa pensar diferente. Apple no es solo una marca, es una institución, una fuerza que continúa cambiando nuestro mundo, un momento decisivo a la vez. Únase a nosotros en esta odisea digital, explorando el pasado, el presente y el emocionante futuro de la trascendental evolución de Apple. Como hemos visto, la narrativa de Apple Incorporated está lejos de terminar, y podemos estar seguros de que la corporación que inició una revolución seguirá haciéndolo. A medida que se desarrolla la saga de este titán de la tecnología, anima a todos a abrazar la curiosidad incesante, la creatividad desenfrenada y, sobre todo, el coraje de pensar diferente. La historia de Apple es un recordatorio constante de que los mayores logros del mañana se siembran en las semillas de hoy. Nos invita a sembrar las semillas de nuestros sueños, a nutrirlas con nuestra pasión, a regarlas con nuestro arduo trabajo y, finalmente, a presenciar cómo se convierten en algo extraordinario. En el corazón de cada producto Apple existe la firme creencia de que siempre hay margen de mejora. Para pensar diferente. Innovar. Para hacer algo el mundo aún no se había atrevido a soñar.
La creencia de que cada producto no solo será un espejo de las necesidades del mundo sino el reflejo de sueños y aspiraciones sin límites. Esta presentación en vídeo es un testimonio del hecho de que, si bien la historia de Apple se ha desarrollado a lo largo de los años, su esencia sigue siendo refrescantemente resistente y audaz. Pocas empresas han logrado resumir el avance tecnológico de un siglo en un lapso de 4 décadas y ninguna, con tanta delicadeza y extravagancia. La evolución de Apple no es solo una saga. Es una promesa.